Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fin de semana con Jaime Núñez. Estamos de regreso, las 8 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Hablamos mucho en este espacio informativo de lo que se tiene que hacer y de los diagnósticos que hay alrededor del empleo, de los salarios, de temas de pobreza. Hemos escuchado, hemos visto, hemos analizado todo lo que da a conocer el Coneval y algunos otros organismos. Hoy de verdad es un privilegio enorme poder saludar este fin de semana a Rogelio Gómez Hermosillo, es el coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Rogelio, primero, un enorme privilegio poder platicar contigo esta mañana de fin de semana. Buenos días. Buenos días, Jaime, el gusto es mío, a la orden. Oye, a ver, dieron a conocer estos días un semáforo sobre trabajo digno muy enfocado en lo que está ocurriendo en las entidades del centro del país, y las cifras que dan a conocer, pues si no hacemos algo pronto, como se ha venido haciendo y se diciendo y señalando, pues yo no sé qué esperamos, Rogelio. ¿Qué dieron a conocer esta semana y qué refleja la pobreza laboral? ¿Qué está sucediendo en el centro del país en ese sentido? Mira, sí, presentamos el semáforo de trabajo digno porque sí queremos hacer un llamado de atención ante la gravedad, ante el desastre del deterioro laboral que vivimos. Pronto se van a dar a conocer las nuevas cifras de Coneval, en unas semanas, me parece, y todo el mundo va a voltear a ver, yo no sé, los programas sociales o no sé qué. Mientras no arreglemos la situación del mundo del trabajo, mientras millones de personas, como muestra este semáforo, tengan un trabajo que no reúne ni las condiciones mínimas decentes, digamos, seguro social y un ingreso suficiente para la canasta básica, ya no digamos para un salario digno, pues lamentablemente nuestro país va a tener unos altos índices de pobreza. Y la pandemia lo que hizo, Jaime, es agravar la situación, complicarla, hacerla más aguda, pero no la creó. Esto es una situación estructural que venimos acumulando desde hace varios años, yo diría incluso algunas décadas. Entonces, sí es muy importante y el semáforo es el llamado de atención para actuar, porque tampoco es que sea un destino. Sí podemos arreglar esta situación por el bien del país y por supuesto por el bien de toda la gente que trabaja, que somos la mayoría. 9.3 millones de personas en el centro del país. Ahorita quiero que nos digas qué es el centro del país, qué debemos reconocer por el centro del país. Tienen condiciones precarias en su trabajo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, Rogelio? Sí, mira, dimos a conocer el semáforo para diferentes regiones y el más reciente justo es este del centro, que agrupa los estados, digamos, de Aguascalientes, pero Jalisco, Colima, digamos, el occidente, el Bajío, y tuvimos ahí que poner también Tlaxcala y Morelos para completar, digamos, hacer todo lo que rodea el Valle de México, porque consideramos a la región Valle de México como una región en sí misma, para que tuvieran un peso poblacional similar con el norte, que sería de Zacatecas, Durango, para Tamaulipas, para arriba, y con el sur, que lo arrancamos, sur-sureste, que lo arrancamos de Puebla y Guerrero hacia el resto del país. Entonces, eso es lo que el centro, es muy paradójico, porque ciertamente los indicadores peores están en el sur-sureste, eso pues es esperado y está muy mal, pero el centro también está muy mal, como bien lo señalas, 9.3 millones de personas que decimos trabajo precario, que en el fondo pueden ser más porque solo nos refijamos en dos cosas: que no tienen seguro social o que no tienen el ingreso suficiente para la canasta familiar, o sea, para dos canastas básicas, para mantenerse a sí mismas y a otra persona por arribita de la línea de pobreza. Y 6.600.000 excluidas, es decir, sin trabajo. Y ahí están las personas desempleadas y disponibles para trabajar, las que pueden trabajar, incluso están buscando activamente trabajo, pero también están un grupo de personas que es mayoritario, que no pueden trabajar económicamente con remuneración, pero porque trabajan en su casa, en labores domésticas y de cuidado, y ahí puedes imaginar el 96% son mujeres. Y digamos, para cerrar los datos del semáforo, y ese quizá es como ese es el escándalo, pues decíamos 9.3 en trabajo precario, 6.6 excluidas y solo 2.5 millones
con un trabajo con condiciones formales mínimas decentes. Y subrayo el mínimas, o sea, porque es que tienen seguro social y que sí tienen lo suficiente para 2 canastas básicas. Entonces, sí es como muy serio, digamos, la condición de los estados del norte y del conjunto del país. Entonces, por eso decimos que el semáforo del trabajo está en rojo, Jaime. Estamos platicando con Rogelio Gómez Hermosillo, él es el encargado de toda esta, que tiene que ver con la pobreza, con el trabajo, con todo lo que se está abordando. Rogelio, nos han vendido mucho esa idea de que el Bajío es muy bueno, muy fuerte en temas de laborales, Querétaro con el clúster aeronáutico, Jalisco con todo este Silicon Valley mexicano que nos quiere. Entonces, pues esto destaca un poco que no es tan real en la realidad, en lo que vive el ciudadano, en el día a día, en su bolsillo, o a muy pocos les representa esta gran bonanza del sector, por ejemplo, automotriz de Guanajuato, lo que sucede en Aguascalientes. Vaya, ¿qué está pasando entonces con esos dos discursos? Mira, no es que no sea real, sino que es minoritario. Es decir, por supuesto que en esas industrias, evidentemente, pues es donde están estos 2 millones de trabajos, que incluso están por arriba, ¿no? Con el salario y en cuestiones, y hay gente a la que le va bien. Pero justo lo que estamos llamando la atención es que la mayoría no está así, y que eso es un desperdicio. O sea, que eso, digo, es una injusticia, es una decisión muy grave para la gente, ¿no? La pobreza, las carencias, pero también es muy grave para nuestra economía porque debilita nuestro mercado interno. Y creo que el ejemplo del centro del país y los estados que propones, Querétaro, Guanajuato, todo esto, que son exportadores, muestra cómo al privilegiar las exportaciones y apostarle solo a eso, lo que hicimos durante muchos años, y esto viene acumulado, yo diría, por décadas, es que no importó el mercado interno, y el mercado interno pues es la capacidad de compra, el ingreso de las personas que vivimos acá. De hecho, en el estudio presentamos ahí el semáforo, decimos que hay 3 causas de este deterioro laboral, y la tercera es mostrar cómo en los últimos 25 años, mientras las exportaciones se multiplicaron por más de 4, crecieron 400 algo por ciento, el consumo privado interno, el consumo de las personas, ni siquiera se duplicó. Entonces, está mucho más rezagado. Y conste que en el consumo privado está todo el consumo, incluso de los sectores de mayores ingresos. Ahora que salgan la nueva encuesta de ingresos y gastos del INEGI, vamos a hacer el estudio para comparar cuánto de eso está en la población, digamos, en el 60 o 70% de la población con menor ingreso, y casi puedo estar seguro que ahí no ha crecido casi nada. Eso entonces debilita nuestra economía, frena la reactivación económica. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis si todo está basado en exportaciones? Y mira, benditas exportaciones, no estoy diciendo que sea algo malo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que hay que equilibrar, que también necesitamos crecer con base en el otro motor. Digamos que si fuéramos un avión, hablando de la industria aeronáutica, solo tenemos prendido el motor de exportaciones y tenemos apagado o casi apagado el motor del mercado interno. Y pues cuando hablamos de mercado interno, y ahí conecta con siempre nuestro tema, pues estamos hablando de las condiciones de pobreza, el ingreso de las personas que vivimos acá, y entonces explica por qué la mitad de la población pues vive en pobreza, no tiene ingreso suficiente para la canasta básica, porque en México se puede trabajar y ser pobre, lo cual es un escándalo. Oye, Rogelio, 2 cosas. México tiene un sector informal muy importante. Vaya, ese es el gran reto de muchas administraciones que nadie ha logrado conseguir. Y el otro, ustedes piden no atar el tema de salud con el tema laboral. ¿Qué significa esto? ¿Y vamos en ese sentido? No vamos en ese sentido, lamentablemente, pero es el único sentido como vamos a acabar con esto de la informalidad, Jaime. Porque cuando hablamos de informalidad en la estadística laboral, esto que da a conocer el INEGI cada 3 meses y que nos dice que alrededor del 60% es la tasa de informalidad, lo que está diciendo es que mucha gente trabaja sin seguro social.
Y el seguro social es los servicios de salud y las otras protecciones, ¿no? El ahorro para el retiro, pero también el ingreso en caso de enfermedad o accidente o maternidad y las estancias infantiles. Todas esas cosas, Jaime, sobre todo la salud, concentrémonos ahí para que se entienda, las tenemos en el país asimiladas como si fueran prestación laboral y con la pena, pero salud es un derecho humano, es un derecho de las personas. O sea, los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, cualquier persona, por el hecho de persona, requiere requiere servir salud porque tiene el derecho a la salud. En cambio, en México lo tenemos amarrado. Y entonces, unos tienen acceso a seguridad social y otros antes no tenían nada, luego vino que es que el Seguro Popular, ahora que el INSABI, en fin, traemos una distinción ahí que afecta por el lado de la salud porque discrimina y tenemos una serie de problemas de atención en salud, pero ahorita si lo queremos enfocar al lado del trabajo, lo que hace es le carga al trabajo, a la nómina, a la generación de empleos, una carga fiscal, las cuotas obrero-patronales, que complican, digamos, la generación de empleos y que hacen que de ahí dependa, y que se generan los incentivos para que se vada la seguridad social o para que se declare menos ingreso para pagar menos al seguro social o que te digan que estás por comisiones o por honorarios aunque estés trabajando solo para un solo lugar, en fin, lo que era el outsourcing, digamos, que otra empresa buscaba como, en fin, entonces todo esto, digamos, y los nuevos trabajos, las plataformas. Mira, toda la gente que trabaja en plataformas digitales llevando alimentos o conduciendo, conduciendo y así. Y para allá va el futuro, ¿no? Se supone que son trabajadores independientes. La plataforma no es su patrón. La plataforma es el instrumento que conecta al cliente, exacto, conecta al cliente, digamos, con el prestador del servicio. Esa es la lógica de ese tipo de trabajo. Pero claro, esa gente no tiene seguro social. Entonces, claro. Bueno, entonces, ahí estamos. El futuro no viene a ser esto que idearon en Alemania en tiempos de Bismarck en el siglo XIX, de que el trabajo iba a generar, con pleno empleo, íbamos a generar la protección social para todas las personas y lo poquito que quedara, pues ya que lo viera la asistencia social del Estado. No es así, en México no fue así. No digo que el Seguro Social haya sido una mala cosa, fue una buena cosa cuando se creó y ha sido muy bueno para quienes lo tienen, pero no nos va a funcionar como futuro. Entonces, la raíz de la informalidad se ataca rompiendo esa cadena. Es una ruta larga, no estoy hablando de algo sencillo, para que la salud se costee con impuestos generales y liberemos al trabajo de esa carga y entonces digamos que la productividad y esto permitan también ir mejorando la remuneración de quienes trabajan, pero ya no está cargado, digamos, la salud y la otra cosa muy importante, las estancias infantiles, porque necesitamos que se incorporen más mujeres que quieren y podrían participar y aportar productivamente al país, pero hoy están atadas a cuidados y labores domésticas, pues porque no tienen cómo dejar a sus hijos. Pues Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, un gusto poder platicar contigo. Vaya reto ante el que estamos y ojalá se comiencen a generar políticas públicas para atenderlo, porque bien lo dices, esta problemática es de generaciones y debemos comenzar con los cimientos y no se ve cómo. Rogelio, te abrazo, te deseo que te encuentres muy bien, que tengas un extraordinario fin de semana y gracias por estos minutos. Muchísimo gusto, Jaime. Allí enfrente a La Pobreza MX está de este estudio y toda la información. Muchas gracias. Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.